Hola, bueno, continuando con el avance de patología, hoy hablaremos sobre un tema que es la neoplasia. Bueno, las neoplasias, primero empezaremos definiendo, ¿no? ¿Qué es el concepto de neoplasia? ¿Qué había sido neoplasia? Las neoplasias son masas anormales de tejido que crecen de forma incontrolada, excesiva, autónoma, por sí solas crecen, ¿no? Irreversibles, no pueden, ¿no? Otra vez deshacerse la célula, digamos, una vez ellas crecieron, ese, esa proliferación de células no vuelve a ser normal. Hay que sí o sí extirparlo, ¿no? Dice, superando a los tejidos normales, quiere decir, ¿no? En velocidad de crecimiento y que poseen rasgos funcionales y morfológicos diferentes a los precursoras, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que son células que se multiplican, pero son bien diferentes a las células normales, ¿no? En función, en forma, porque crecen de diferentes tamaños. Ah, o sea, las que le dieron origen son bien diferentes. Como podemos ver en esta imagen, en la primera parte, la imagen de arriba, esta es una imagen de una neoplasia, un crecimiento celular descontrolado, ¿no? Que no se puede controlar el crecimiento de esta célula. Eh, Estas células han crecido y por diferentes mecanismos del cuerpo que hayan sido los factores, estas células se han crecido, ¿no? Y, y cabe aclarar que una neoplasia es un crecimiento de tejido, bueno, de células incontroladas, ¿no? Por más que la causa que lo hizo que se descontrole el crecimiento de esta célula desaparezca, estas células van a seguir creciendo incontroladamente, ¿no? Bueno, ¿cómo se clasifican las neoplasias? Las neoplasias se clasifican según su evolución. ¿Esto qué quiere decir? Según las neoplasias tenemos las benignas y las neoplasias malignas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una neoplasia maligna y benigna? Empecemos hablando por las neoplasias benignas. Las neoplasias benignas son esta proliferación de células típicas del tejido en que se originan o células muy bien diferenciadas, ¿no? Una primera parte, estas células son bien diferenciadas, mitosis escasa o ausente, o sea, la división celular, ustedes muy bien recuerdan que la célula se divide por mitosis y meiosis, ¿no? La célula sexual. Bueno, este proceso de mitosis en las células benignas es escasa o ausente, ¿ya? Bueno, hablamos de las neoplasias malignas. Las neoplasias malignas son mal delimitados e invaden los tejidos sanos adyacentes, o sea, los tejidos que están al lado lo invaden, ¿no? Bueno, una neoplasia maligna y benigna, como podemos ver acá nuevamente en esta primera imagen, y esta imagen de arriba es una neoplasia maligna, porque miren, se ha sobrepasado, ¿no? Un crecimiento exagerado, y una neoplasia benigna es la que vemos aquí abajo, ¿no? Un perro tiene un crecimiento en la encía, esta es, o sea, la diferencia es que las neoplasias benignas son bien diferenciadas, son pequeñas, ¿no? Ya. Las neoplasias malignas reciben el conjunto de nombre de cáncer, ¿no? Esas masas anormales grandes bueno, llevan igual el nombre de cáncer, ¿no? Bueno, características generales de las neoplasias benignas y malignas. ¿Cuáles son las características? Una neoplasia benigna es de crecimiento lento, ¿no? Puede durar meses o años, ¿no? Su crecimiento. Tumores redondeados, a veces capsulados, o sea, bien delimitados son, ¿no? Esto, por ejemplo, y como le decía en la primera imagen, donde se muestra un perro en sus encías, esa es una neoplasia benigna, porque está bien delimitado, ¿no? Y pueden ser extirpados quirúrgicamente por completo, ¿no? Por ejemplo, un papiloma, la papilomatosis bovina, ¿no? Que le sale a los bovinos, esa es un tipo de neoplasias benignas, porque se pueden extirpar, ¿no? Ya. Las neoplasias malignas producen destrucción local, ¿no? Destruyen las células normales, presentan invasión local y metástasis a distancia. Esto vamos a ver más adelante
invasión, dice, ¿no? Invaden otros tejidos mediante el proceso que se llama la metástasis, ¿no? Como pueden ver esta imagen, la diferencia entre un tumor, una neoplasia benigna y una neoplasia maligna, ¿no? Por ejemplo, aquí una neoplasia benigna es bien delimitado, ¿no? El tumor. En cambio, una maligna ya se descontrola, ¿no? No tiene límite, ¿ves? El tamaño incluso, ¿no? De las células que han crecido son bien anormales, ¿no? Por ejemplo, aquí, las células normales y el tumor, las células anormales, ¿no? Bueno, características de las neoplasias maligna y benigna. Seguimos con eso. Por ejemplo, aquí vemos otra imagen, ¿no? Una característica de un tumor benigno, bien delimitado, el crecimiento no es tan grande, y aquí un tumor maligno, ¿no ves? Se ha descontrolado, se ha deformado la célula, ¿no? Se ha disparado la mitosis de la célula, ¿no? Que es el proceso en el cual se multiplican las células. Ya un tumor maligno se denomina cáncer. Las células del tumor benigno no cancerosas crecen solo localmente y se pueden diseminar por invasión o por metástasis. Igual, ¿no? Pero no es tan grave, ¿no? Como las células, bueno, como la neoplasia maligna. Las células malignas cancerosas invaden los tejidos vecinos, entran a los vasos sanguíneos y se metastatizan, ¿no? A sitios diferentes. Ese es el proceso que realizan estas células malignas, ¿no? Estas células malignas se entran al vaso sanguíneo y empiezan a migrar a otros tejidos, ¿no? Como podemos ver aquí, dos imágenes bien diferenciadas entre un tumor benigno y un maligno, ¿no? Como podemos ver aquí, por ejemplo, en el útero de una hembra, un benigno, un tumor benigno, esta partecita aquí, pequeño, bien delimitado, crecimiento lento, no invasivo, no metastásico, bien diferenciado. En cambio acá, un tumor ya, una neoplasia, grande, crecimiento rápido, con hemorragia, necrosis, mal delimitado, ¿no? Metástasis localmente invasiva, ¿no? Metástasis, o sea, quiere decir que invaden, ¿no? A través de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, aquí podemos ver igual, esta es la epidermis, y aquí, por ejemplo, está el tumor benigno, ¿no? Envuelto por una cápsula fibrosa. No es cáncer, ¿no? No tiene invasora. Bueno, no invaden esto, ¿no? Los tumores benignos. Y un tumor maligno, por ejemplo, aquí, mire, se ha deformado, ¿no? El tumor invade y destruye el tejido vecino, toma el aspecto de las patas de un cangrejo, ¿no? Como pueden ver, ¿eh? Cáncer significa cangrejo en el latín, ¿no? De ahí es su nombre, ¿no? Que cáncer viene, ¿no? Bueno, metástasis, como le decía, ¿qué es la metástasis? La metástasis es un proceso, es la aparición de implantes secundarios lejanos al tumor primario, ¿no? O sea, es la aparición de otros tumores lejos del tumor primario, ¿no? Si un tumor ha generado metástasis, entonces es maligno. O sea, que si un tumor ha contagiado otros tejidos, ha invadido, se ha formado otro tumor, otra neoplasia en otro tejido, es maligno, ¿no? Pero la capacidad de metastatizar de cada cáncer es diferente, ¿no? Unos pueden poseer una gran capacidad invasiva, pero no metastática, ¿no? Mientras que otros pueden metastatizar ya desde un inicio, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta bien, ¿no? Es el proceso, la metástasis, como le decía, ¿no? El proceso en el cual una neoplasia, un cáncer invade otros tejidos, ¿no? Como podemos ver esta imagen, el proceso, cómo se realiza la metástasis. Primero, por ejemplo, aquí tumor original, hablando de la mama, lo primero que hace para que haya metástasis, la célula tumoral, esta célula tumoral, una célula, debe romper uniones de las células vecinas, ¿no? O sea, tiene que romper para poder llegar al vaso sanguíneo, ¿no? Llegar a los capilares y de ahí viajar por la sangre, ¿no? Esa célula mala va a viajar por la sangre. La célula tumoral viaja por el torrente sanguíneo, ¿no? Tres, algunas de estas células son eliminadas por el sistema inmune, ¿no? Las células inmunitarias lo eliminan, pero como son muchas, van a invadir nomás, ¿no? El cuarto paso, por ejemplo, a través de pequeños capilares se establece un nuevo órgano, ¿no? Llega esta célula a un órgano y ahí otra vez se forma, ¿no? Y ahí empieza a proliferarse otra vez la célula, ¿no? Descontroladamente, ¿no? Allí se forma un nuevo tumor, los vasos sanguíneos crecen para alimentarlo, ¿no? Y otra cosa, que los tumores
compiten, ¿no? Con el nutriente que necesitan los tejidos sanos. Ellos igual necesitan, ¿no? Por ejemplo, allí los vasos sanguíneos crecen igual, o sea, se llena de vasos sanguíneos de tumor, pero ¿para qué? Para alimentarse, ¿no? De nutrientes que el cuerpo recibe, ¿no? Ya, vías de diseminación de la neoplasia maligna. Hablemos de la neoplasia maligna, tiene 3 vías de diseminación. Siembra en cavidades corporales cuando se sitúa en un solo lugar y crece grande. Otra es la diseminación linfática por los vasos linfáticos y diseminación hematógena, ¿no? Por los vasos sanguíneos se disemina la neoplasia maligna. Bueno, hasta ahí terminamos con el tema de neoplasia. Ahora, vamos a hablar sobre otro tema, se denomina teratología. Hablando, es otro tema, otro contenido. Vamos a ver qué es la teratología. A ver, como ustedes pueden ver aquí la definición, la teratología es la rama de la patología que estudia los defectos congénitos de los animales y del hombre, ¿no? Congénito, ¿qué quiere decir? Esto estudia la teratología. Congénito significa que determinada característica del animal se presenta desde el nacimiento, ¿no? Eso quiere decir congénito, ¿no? Que se presenta desde el nacimiento. Ya. Sigamos definiendo qué es una malformación, a ver, qué es lo que estudia la teratología, ¿no? Estudia las malformaciones congénitas, dicen, ¿no? De los animales y del hombre. Una malformación es la alteración patológica del crecimiento celular. O sea, se altera el crecimiento celular, ¿no? La mitosis se altera, ¿no? Orgánico y corporal debido a trastornos de desarrollo prenatal, ¿no? Prenatal antes del nacimiento, ¿no? Antes del nacimiento, ahí es que se empieza, ¿no? A ocurrir esta multiplicación celular en algunos casos, ¿no? Hablando ya de las malformaciones, eh, cuando el animal está dentro todavía, antes que nazca, ahí se empiezan, ¿no? A las malformaciones. Según su gravedad, una malformación puede ser una anomalía o una monstruosidad. Ahí la diferencia, ¿no? ¿Qué es una anomalía? A ver, una anomalía es la malformación que involucra a un órgano o una porción de un órgano, o sea, una parte del cuerpo humano. ¿Y qué es una monstruosidad? Ya es algo más grande, ya, ¿no? Malformación que involucra a varios órganos, ya, ¿no? Originando grandes distorsiones del organismo, ¿no? Por ejemplo, aquí en estas dos imágenes pueden ver, ¿no? Síndrome de Pavur se llama esto, eh, torticolis, torticolis, ¿no? Se llama esta, por ejemplo, pueden ver un ternerito con una anomalía, se llama, ¿no? Es la malformación que involucra una parte del órgano del cuerpo, ¿no? Esa es la diferencia. En cambio, una monstruosidad, por ejemplo, aquí pueden ver un ternerito con 2 cabezas, ¿no? Ya eso es monstruo, ya, ¿no? Por ejemplo, aquí un pez con dientes como de humano, con ojos grandes, ¿no? Es una monstruosidad. Esas son malformaciones. Fase de desarrollo de la teratológico. Existen 3 fases, ¿no? En las cuales se puede desarrollar la malformación. O sea, ustedes saben que todo ser humano o animal empieza reproduciéndose por la unión del espermatozoide y el óvulo, ¿no? Ahí se forma el individuo, ¿no? Por ejemplo, tenemos 3 fases de desarrollo. El primero es la gametogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando el gameto y el óvulo, el espermatozoide del óvulo, ya fecunda, bueno, el espermatozoide se mete al óvulo y ya empieza, ¿no? A formarse nuevo individuo. Ya. Si aquí un agente etiológico, por ejemplo, una causa desconocida, actúa en esta fase del crecimiento de un organismo, en esta fase puede producir una reabsorción, ¿no? O sea, se puede reabsorber este embrión, este gameto que se está formando, ¿no? Se puede absorber. Bueno, esta primera parte está hablando de la formación de un óvulo y un espermatozoide, ¿ya? O sea, para que haya un óvulo hay un proceso, ¿no? De división de la célula. Y para que haya un espermatozoide, de igual manera hay un proceso. Si ocurre en esta etapa,
puede haber una reabsorción o genopatía, ¿no? Esto la mayoría, por ejemplo, en inseminación artificial, uno cuando insemina, eh, hay un cruzamiento, ¿no? Entre un espermatozoide y un óvulo. Si en esa etapa un agente etiológico desconocido actúa, va a haber una reabsorción. Bueno, la otra etapa es la blastogénesis. Ya. La blastogénesis, ella cuando el espermatozoide y el óvulo ya se han juntado, ¿no? Pues ven aquí esta imagen, ya se han juntado, ya han unido 46 cromosomas entre el hombre y la mujer, ¿no? Si un agente actúa en esta etapa, se puede producir reabsorción, igual puede reabsorberse esto y se puede desaparecer y producirse reabsorción o aborto, ¿no? Aborto puede producirse si un agente etiológico actúa en esta fase. O duplicidad también puede ser, ¿no? Puede ser que aparezca 3 manos, duplicidad, o puede ser que aparezcan 2 cabezas, ¿no? Ya, eso es la otra fase. Última fase, la organogénesis, como su nombre lo dice, ¿no? Es la formación de los órganos, la formación de un órgano. Al actuar un agente etiológico en esta fase de organogénesis, se producen marcadas malformaciones, ¿no? Aquí ya empiezan entonces las malformaciones, ¿no? Aquí entonces cuando ya se están formando los órganos y si un agente etiológico desconocido actúa en esta fase, se va a empezar la malformación, no puede que se alargue un brazo, le falte un dedo, le falte una pierna, ¿no? En esta fase. Causa de las malformaciones, vamos a estudiar cuáles son las causas de las malformaciones. Existen 3 causas principales de la causa de las malformaciones. Uno son factores exógenos o ambientales. Lo otro pueden ser factores endógenos o hereditarios, ¿no? Lo otro es la interacción entre estos dos, ¿no? Entre lo ambiental y lo hereditario de la genética, de los cromosomas, como pueden ver aquí, ¿no? La imagen. Es la interacción de eso, entre la fase exógena y endógena, ¿no? Ya, exógena es los factores externos y endógeno es lo hereditario, el gen, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿cuáles serían los factores exógenos o ambientales que causan una malformación? Por ejemplo, factores físicos. Por ejemplo, un traumatismo. Si una vaca preñada sufre un traumatismo en la fase de la preñez, puede ser que se desprendan, ¿no? La placenta, los cotiledones y las carúnculas, ¿no? Que son donde se alimenta el embrión, el feto se alimenta a través de la placenta. Se puede desprender eso y puede ocasionar de que falte una irrigación sanguínea, ¿no? Y no pueda alimentarse bien el feto y va a haber una malformación, ¿no? Eso es un factor físico. Traumatismo, puede ser los rayos solares, la fiebre, por ejemplo, ¿no? Si una mujer, bueno, en este caso hablemos del animal, si un animal está con fiebre todo el tiempo en su etapa de gestación, va a haber seguro una malformación, ¿no? Factores químicos, aquí se refiere a todo lo químico, ¿no? Por ejemplo, químico puede ser en los humanos el alcohol, ¿no? El consumo excesivo de alcohol en las mujeres embarazadas puede causar, ¿no? Trastornos teratológicos, quiere decir malformaciones, ¿no? Puede ser que el niño nazca con deficiencia, ¿no? En su inteligencia, en alguna parte del cuerpo puede ser que haya alguna malformación, ¿no? Todos los factores químicos, puede ser, por ejemplo, tóxicos, algunas plantas tóxicas en los animales, en las vacas, el ganado que pastea, si consumen una planta tóxica, puede ser, ¿no? Que haya una malformación. Las plantas tóxicas producen malformación, ¿no? Si un animal lo consume. Infecciones virales, ¿no? Algunas enfermedades, por ejemplo, más adelante vamos a ver algunas infecciones virales, igual son causas, ¿no? Algunas enfermedades virales son causas de que hayan estas malformaciones. Infecciones parasitarias, por ejemplo, ¿no? Una infección parasitaria, igual los parásitos pueden desencadenar una malformación, ¿no? Eh, por ejemplo, el Toxoplasma gondii, ¿no? En los gatos. Pues, bueno, factores dietéticos, esto se refiere a la alimentación.
Cualquier caso de alimentación, deficiencia de vitamina, deficiencia de minerales o demasiada vitamina, minerales en la dieta, puede haber igual una malformación. Factores hormonales igual puede haber, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro en las hembras, si yo tengo una perrita y no quiero que se preñe, yo le inyecto hormona cada vez, hormona, le voy a alterar su organismo, ¿no? Las hormonas se van a alterar y puede ser que esa perrita, cuando se preñe en algún momento de la vida, sus perritos van a salir con una malformación, ¿no? Puede ser que salga la cabeza grande, sin una patas. Ya, hay que tener en cuenta esto en los humanos igual, ¿no? Bueno, la utilización de demasiado anticonceptivos, que son hormonas, puede causar malformaciones. Esas son todas las causas, ¿no?, que pueden provocar esta malformación. Anticuerpos, ¿no? Factores endógenos hereditarios. Se entiende por malformación endógena aquella debida a una mutación genética, o sea, cambio en el cromosoma de un ser humano. Hay un cambio y puede haber ya, ¿no? Hay una malformación, anomalía cromosómica del óvulo o del espermatozoide, ¿no?, como bien lo dice. Aquí la imagen, por ejemplo, pueden ver una anura en un ternero. Quiere decir que falta de cola, no se ha desarrollado la cola, es anura, ¿no? Eso es causa de una malformación, ¿no? Frecuencia de las malformaciones. Aquí hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, entre animales domésticos, las especies más afectadas son, por ejemplo, los porcinos, los bovinos, ovinos, caprinos, aproximadamente cada especie con un 10%, ¿no? Entre una población de 100 bovinos, por ejemplo, un 10% siempre va a haber, ¿no?, con alguna anomalía, alguna malformación, ¿no?, o a una monstruosidad, como le dije, ¿no?, es un término. Una anomalía es algo pequeño en un órgano. Una monstruosidad es ya más grande, ¿no?, en varios órganos. En los seres humanos, por ejemplo, se estima en que 1 y 5% puede haber en una población, ¿no?, anomalía o malformación o monstruosidad, ¿no? Ya. En general, un 20% de las malformaciones se atribuye a factores exógenos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es la causa? Factores ambientales, como le decía, ¿no? Traumatismo, bueno, todos factores físicos, químicos, dietéticos, todo eso, ¿no? Esos son exógenos. Otro 20% se atribuye a factores endógenos, ¿no?, en el cromosoma, en el espermatozoide, óvulo de cada animal. El restante, factor desconocido, ¿no? El 60%, miren, imagínense, el factor desconocido, ¿no? No se conoce la causa, ¿no?, que pueden causar esta malformación. Interacción desconocida y la interacción entre factores exógenos y endógenos, ¿no? Clasificación de las malformaciones según su génesis formal. Por ejemplo, se clasifican en tres: malformación por defecto, malformación por exceso, y más adelante está la heteropatía o ortopatía. Eso se clasifica en tres. Empezaremos definiendo lo primero, malformaciones por defecto. ¿Qué quiere decir? Detención del crecimiento, o sea, se detiene el crecimiento. Eso es malformación por defecto. Por ejemplo, tenemos una abraquia. Una abraquia, ¿qué quiere decir? Ausencia de miembros anteriores. Amelia quiere decir igual, ¿no? Se llama amelia anterior. Puede ser que no tenga los dos brazos, por ejemplo, un animal, a eso se le denomina amelia anterior, ¿no? Abraquia igual, ¿no? La ausencia. Adactilia, ausencia de dedo, ¿no? Y eso se debe a la detención de crecimiento celular, ¿no? O sea, no ha crecido la célula para formar, por ejemplo, dedo, para formar un miembro, ¿no? Hipoplasia, por ejemplo, desarrollo incompleto de un órgano o parte del cuerpo. Fisura, por ejemplo. Keiloquis, por ejemplo. Keilosquisis es la fisura del labio de bovino, ¿no? Eso se denomina. El labio de bovino se denomina keilosquisis, ¿no? Natosquisis, por ejemplo, fisura maxilar, ¿no? Fisura, ¿no? Un mal desarrollo ¿cómo se denomina esto? De la maxila, ¿no? El maxilar, por ejemplo. Malformaciones por exceso. Aquí ya se refiere al
exceso de volumen, por ejemplo, ¿no? De un órgano. Por ejemplo, tenemos del cuerpo gigantismo, cuando es un exceso de volumen de todo el cuerpo, gigantismo, ¿no? De un órgano, hipertrofia se llama, ¿no? Hay que tener bien diferenciado esto, ¿no? Gigantismo es del cuerpo completo, y de un órgano, hipertrofia se dice, ¿no? Cuando solo un órgano se crece más de lo normal, se le denomina hipertrofia, ¿no? Hipertrofiado, dicen, ¿no? Cuando está grande un órgano. Congénita de un órgano determinado, ¿no? Ya, por ejemplo, vemos aquí los tipos de malformaciones en animales. Por ejemplo, aquí lo que le decía, agnactia, ausencia de mandíbula. Agnactia, este es un bovino. Eso se llama. Agnactia es la ausencia de mandíbula. Cíclope, es una cabra con un ojo nomás, ¿no? En la frente, es una malformación. Atresia anal, cierre del recto. Este cerdito, cuando nació, no tenía, ¿no? No tenía el ano, el recto. Se le ha cerrado, ¿no? Sin embargo, tiene hasta cierta parte, pero no tiene dónde sale, ¿no? Dónde salir los desechos. A eso se le llama atresia anal, cierre del recto. Por ejemplo, aquí, cerebelo de un gato normal en la derecha, grande, ¿no? Bien crecido. Comparado con el cerebelo de un gato con hipoplasia. Hipoplasia quiere decir, hipo es disminución de crecimiento de un órgano. Hipoplasia cerebral asociada a infección por virus de la paleucopenia felina, por ejemplo, este es el virus de los gatos, que afecta a los gatos, causa esta anomalía. Anoftalmia, por ejemplo, ausencia de tejido ocular, ¿no? Anoftalmia, o sea, no tiene el ojo. ¿Y eso a qué se debe? Este puede ser un factor dietético, deficiencia de vitamina A, puede ser, ¿no? Policefalia, por ejemplo, aquí vemos con dos cabezas, policefalia, ¿no? El otro, clasificación de la malformación según su génesis formal, le dije que son tres, el último es heteropatía, ortopatía, ¿no? Heteropatía, ¿no? Tejido, por ejemplo, cuando hablamos de un tejido, dermoide, ¿no? Se refiere a la piel dermoide, quiste epidermal que puede ubicarse en cualquier órgano, quiste, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver un ojo de una persona y le ha nacido un quiste, ¿no? Como pueden ver, área de la córnea alterada, ¿no? Quiste, eso se le llama quiste epidermal, se le llama, ¿no? Puede ubicarse en cualquier parte del órgano. De un órgano, ectopatía cordicervicale, en el corazón se ubica en el cuello, ¿no? A esa anomalía se le denomina ectopatía cordicervicale, cuando el corazón se ubica en el cuello, ¿no? En algunos casos. Quiste odontoide, por ejemplo, quiste de esmalte y cemento dental en cualquier órgano, ¿no? Estoy hablando de en, en la parte dentaria, ¿no? En los dientes. Quiste odontoide pueden aparecer igual, ¿no? Algunos quistes en la parte de la encía. Por ejemplo, aquí vemos un coristoma dermoide conjuntival. Coristoma se llama esta malformación, hasta anomalía, que es un órgano, ¿no? Se llama coristoma, que es un dermoide conjuntival. Quiere decir que, mire, este tejido le ha nacido pelo, ¿no? Justo en el ojo, mire, pero tiene pelo, ¿no? Por ejemplo, en algunas personas igual saben tener en la cara, ¿no? Pelos en alguna parte de la mejilla, les nace cabello, esas son anomalías, ¿no? Se le denomina eso heteropatía o ectopatía, se le llama, ¿no? Ya, bueno, hasta ahí sería el tema de teratología, ¿no? El estudio de la malformación entre los animales y el hombre. Pasamos a otro tema que es la muerte, necrosis y gangrena, que es otro tema, ¿no? Bueno, en un organismo animal se conocen 4 tipos de muerte. Vamos a describir cada uno. Muerte fisiológica o necrobiosis, como pueden ver en la imagen. Eso se denomina una muerte fisiológica o necrobiosis. ¿Por qué necrobiosis? Porque está en constantemente el organismo ocurre muerte celular en una pequeña porción. Por ejemplo, en la imagen, estas células muertas son reemplazadas rápidamente por la regeneración. Se puede reemplazar estas células muertas. Por eso se le llama necrobiosis.
Muerte local o necrosis, esto a tener en cuenta, en toda su vida van a utilizar esta palabra necrosis, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Muerte local de un tejido, una parte de un órgano, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver. ¿No? ¿Y cuáles pueden ser las etiologías, las causas de esta necrosis? Por ejemplo, tóxico químico, ¿no? Si yo me derramo algún químico en alguna parte de mi piel, va a morir la célula, ¿no? Se va a formar una necrosis. Tóxicos vegetales, por ejemplo, algunas plantas, ¿no? Que producen necrosis hepática en bovinos, por ejemplo. Toxinas bacterianas, Clostridium chauvie, ¿no? Por ejemplo, Clostridium chauvie que produce la mancha en los bovinos, puede causar necrosis igual, ¿no? Causa necrosis en la pierna, en los músculos, ¿no? Falta de aporte sanguíneo, igual puede desencadenar una necrosis, ¿no? No llega aquí el oxígeno y la sangre, el aporte sanguíneo a este tejido y puede haber una necrosis. Por ejemplo, la compresión vascular mantenida, ¿no? Una ligadura, yo me ligo en alguna parte del cuerpo, no va a pasar la sangre, no se va a alimentar el tejido y puede haber una necrosis. Lesión mecánica, por ejemplo, traumatismo, ¿no? Un golpe o un corte puede desencadenar una necrosis. Cambios térmicos, tanto frío como el calor, ¿no? Puede provocar necrosis. Apoptosis. ¿Qué es el término apoptosis? Igual es un tipo de muerte celular, ¿no? Este tipo indica muerte programada de la célula, ya que una célula, un grupo de ellas, eh, se programan, ¿no? Para morir, ¿no? Apoptosis, a eso se le llama. Se presenta tanto en estado fisiológico como patológico, ¿no? O sea, fisiológicamente y patológicamente las células pueden sufrir una apoptosis. Por ejemplo, aquí pueden ver una célula normal. La diferencia entre una necrosis y una apoptosis. Una necrosis, esta parte de acá, y una apoptosis. Por ejemplo, una apoptosis es una muerte programada de la célula. ¿Ve? La célula se empieza a morir ella sola, ¿no? Y hay los macrófagos, que son otras células que lo comen a estas células que ya no sirven, ¿no? Eso se produce en apoptosis. Y una necrosis, en cambio, es, mire, la muerte general de la célula, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí pueden ver, aquí una célula normal, aquí ya se está muriendo y aquí ya muere la célula, es una necrosis. Y muerte general, la última, ¿no? Es el cese de las funciones vitales de todos los órganos, tejidos del cuerpo, ¿no? Cuando ya termina el animal, se muere por completo, esa es la muerte general. Lo último, ¿qué es una gangrena? Es la invasión de tejido necrótico por bacterias, ¿no? Saprófita y posterior putrefacción. ¿Qué quiere decir? Que una gangrena es una invasión, dice, ¿no? De tejido necrótico. Primero, entonces, se forma una necrosis en un lugar del cuerpo y eso invade, ¿no? Esas bacterias que estaban ahí aprovechándose de la necrosis, invaden, ¿no? Y empiezan a empezar a comer, ¿no? Estas bacterias saprófitas, que son las bacterias buenas de nuestro cuerpo, empiezan a comer, causando putrefacción, ¿no? A eso se le denomina gangrena ya. Algo más amplio ya, ¿no? La gangrena puede afectar a cualquier tejido del cuerpo, pero se observa más comúnmente en los pulmones, ¿no? Intestinos, glándulas mamarias y extremidades, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en los bovinos, la mancha es un tipo de gangrena, ¿no? Que le empieza a negrear una parte de la pierna, bueno, o sea, se empieza a necrosar y estas bacterias saprófitas están comiendo, ¿no? Es algo más grande ya una gangrena. Se puede decir, por ejemplo, aquí en la imagen puede ver una gangrena mamaria, en la glándula mamaria. Ya esto es gangrena porque ya ha sobrepasado, ¿no? El crecimiento, o sea, la putrefacción. Una necrosis es algo pequeño, en cambio ya esto es una gangrena, imagínense, toda la glándula mamaria, ¿no? Ya está afectada ya. Bueno, hasta ahí sería, joven. Gracias por su atención.